Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Paredes, yo soy socióloga y demógrafa. Trabajo en el programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales hace ya un montón de años, y en el espacio interdisciplinario co-coordino junto con Robert Pérez el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Antes habíamos tenido también un núcleo interdisciplinario de envejecimiento y vejez, el NIEVE, y hace unos 5 años tenemos el CIEN, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, que básicamente lo que se propone es abordar el tema de la vejez y del envejecimiento desde una perspectiva interdisciplinaria y desde una perspectiva de derechos. ¿Cómo andás, Robert? ¿Qué tal, Mariana? Bueno, me presento yo. Yo soy Robert Pérez, yo soy profesor titular en la Facultad de Psicología. Mi formación es de psicólogo de grado, tengo una maestría en salud mental y un doctorado en salud mental comunitaria. Y un poco desde ahí es que me meto a trabajar desde esos campos con las temáticas del envejecimiento. Capaz que es al revés, ¿no? Yo creo que desde las temáticas del envejecimiento me fui metiendo en esos campos. Sí, en realidad en 2005 empezamos a interactuar. Claro, yo mi cargo docente está en la Facultad de Psicología, en el Instituto de Psicología Social, y por allá por el año 2005 sí, en un proyecto de investigación que era reproducción social y biológica de la población uruguaya, sí, ¿no? Proyecto Género y Generaciones, proyecto muy querido para nosotros. Sí, porque fue el del origen, digamos, nos conocimos un poco ahí, era un proyecto, el primer proyecto del Fondo de Población de Naciones Unidas cuando se instaló en Uruguay, era un proyecto medio grande de población y tenía como distintos componentes, y dentro del componente de vejez, ahí nos conocimos. Sí, nosotros veníamos básicamente en psicología teníamos lo que en aquel entonces era el servicio de psicología de la vejez, que era una unidad de extensión que con una fuerte pata en la extensión realizaba enseñanza en el grado principalmente y investigación. Y veníamos trabajando mucho desde la perspectiva de la psicología, claramente, tratando de producir, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el hecho subjetivo del envejecer y el envejecimiento. Y en ese proyecto que otra académica de allá, Alejandra López, que era la que coordinaba, que nos puso en contacto, y ahí a nosotros nos impactó fuertemente el encuentro, bueno, con Mariana y con toda la perspectiva demográfica, porque a partir de ahí vimos que aparte del hecho subjetivo existían otras cosas más, ¿no? Que tenían que ver con fenómenos poblacionales, y realmente fue un impacto, y por eso digo también, mi maestría es posterior a eso, y el doctorado también, porque nos impactó mucho, y bueno, a partir de ahí empezamos un trabajo conjunto, ¿no? Sí, a ver, podemos enmarcar un poco el tema del envejecimiento y la vejez en el mundo, porque desde la demografía, por ejemplo, el envejecimiento demográfico, el envejecimiento de las poblaciones, cobra particular importancia básicamente en este siglo, en el correr de este siglo, y sobre todo porque hay atrás un proceso que los demógrafos llamamos transición demográfica, que es un proceso por el cual bajan las tasas de fecundidad y de mortalidad en las poblaciones, que quiere decir que la gente básicamente tiene menos hijos y vive más tiempo. Eso es lo que hace que aumente el peso proporcional de las personas mayores en una población. Y por lo tanto, lo que empezó a pasar, digamos, demográficamente, en el siglo pasado, el problema era la sobrepoblación y la cantidad de hijos que tenía la gente. Y una vez controlada relativamente la fecundidad y aumentada también por los avances en salud y en tecnologías y en la medicina, la gente empieza a vivir más tiempo, y entonces el tema, digamos, que sobreviene es, bueno, el peso creciente del envejecimiento demográfico en las poblaciones. A partir de ahí se van generando, sobre todo en el correr de este siglo, como decía, políticas, reuniones científicas grandes y no científicas también, integrando a varios actores de la sociedad, con la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Madrid en el año 2001. Ahí se juntan organizaciones, o sea, es una asamblea organizada por Naciones Unidas, pero que tiene
componentes académicos, componentes gubernamentales de los estados y también de organizaciones de la sociedad civil. Entonces eso genera un cambio importante de paradigmas para comprender la vejez y el envejecimiento. Y sobre todo empieza a generar el interés por la mirada desde las propias personas mayores sobre las políticas, las temáticas que atañen a las personas mayores, y entonces ahí se empieza a generar un viraje que en principio se llamó la aproximación como desde abajo hacia arriba, o sea, el interés de querer saber lo que piensan los propios sujetos, y paralelamente con esto incorporar una perspectiva de derechos, de sujetos, de las personas mayores como sujetos de derecho, no dignas de un asistencialismo, digamos, desde la perspectiva de las políticas, sino ellas mismas, las propias personas mayores, como actores protagónicos de su quehacer cotidiano, digamos, de sus vidas, de las políticas que se dirigen y que recuperan a las personas mayores, y un poco ahí la generación de la persona mayor como actor y como agencia de su propia vida cotidiana. Esa perspectiva para nosotros en el centro es muy importante, la perspectiva de derechos. Fue una perspectiva muy central en el centro de envejecimiento. Sí, yo creo que fue es la impronta tal vez que nosotros tenemos, ¿no? Nuestro centro de envejecimiento claramente es un centro focalizado en la construcción social del envejecimiento. Nuestros estudios y nuestros aportes se pueden focalizar claramente en el campo de la política y en el campo social, básicamente, de las políticas públicas. Yo estaba, ahora cuando te escuchaba, Mariana, me acordaba, claro, cosas que son tan obvias ahora, ¿no? Y no pasaron tantos años, pasaron 20 años nada más, ¿no? Del 2002. Pero esa asamblea de Madrid del 2002, ¿no? Que estamos con todo el cambio de milenio, ¿no? Capaz que, yo no sé quiénes nos estarán escuchando ahora, pero yo los veo a ustedes ahí y eran niños posiblemente, quienes están filmando, para los que no saben, posiblemente eran niños en esos años y no pasaron tanto tiempo. No. Pero marcó el ítem esto de las personas, distribuir como en la agenda, ¿no? Tres campos: las personas mayores y el desarrollo, la salud y el bienestar, y los entornos propicios y saludables. Eso marcó la agenda la agenda de Naciones Unidas, de investigación, de trabajo, de desarrollo de las políticas en el mundo sobre el tema vejez. Y es muy interesante porque hasta esa época, bueno, tuvimos la primera asamblea de envejecimiento de Viena, que fue en el 82, en el año 82, sí, porque es el precedente, digamos, de que es el primer precedente cuando se empieza a tomar el envejecimiento como un tema mundial. Y todavía ahí estaba muy focalizado en una agenda internacional más vinculada a las necesidades, ¿no? O sea, coherente con los paradigmas de ese momento. En ese momento en el mundo en distintos planos se estaban discutiendo diferentes paradigmas. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la discapacidad, donde las personas con discapacidad previamente se tomaban como sujetos a los que había que asistir y darles posibilidades, por ejemplo, quienes no podían movilizarse por la ciudad, llevarlas o ayudarlas a que se movilizaran, a un cambio de derecho que tiene que ver con que si alguien no puede movilizarse por la ciudad, se está vulnerando su derecho. Ya no es su necesidad, sino que es su derecho a movilizarse. Entonces el Estado ya no le brinda alguien que la lleve, sino que tiene que buscar las condiciones para que la persona se pueda movilizar en la ciudad. Y eso marca todos los cambios que se han hecho en las ciudades del mundo, ¿no? Que tienen que ver con la accesibilidad. Y en el medio de esa discusión aparece todo el tema de las personas mayores también. Y Madrid marca un cambio importante en esta agenda de pasar de un paradigma de necesidades y de asistencia a un paradigma de derechos. Y nuestro país, y nosotros sí en eso hemos estado hemos sido protagonistas junto con otros actores y actrices del quehacer nacional y principalmente de las organizaciones de personas mayores, pero hemos estado
muy enfocados en este cambio de paradigma, ¿no? Y acá en Uruguay todavía, al día de hoy, todavía coexisten ambas perspectivas, ¿no? Todavía existe una perspectiva, un imaginario social más vinculado a una noción de vejez como déficit y como asistencia, y se ha puesto muy en evidencia en esta situación de pandemia ahora, ¿no? Y a su vez hay toda una perspectiva de derechos de las personas mayores como sujetos de derechos, como ciudadanas, como ciudadanos con derechos y obligaciones. No como pobres viejitos, sino como personas adultas con derechos y con obligaciones. Y por lo tanto también con la obligación de dar a la sociedad. Entonces, nuestro centro ha estado muy tanto en la investigación como en la extensión y en la enseñanza, muy enfocado en ese cambio de paradigma. Uruguay, un país que tradicionalmente las políticas en el siglo XX sobre la vejez, aparte de estar fragmentadas y descoordinadas, estaban enfocadas en el déficit, por un lado, de salud de las personas mayores, o sea, de un paradigma sanitarista, y por otro lado, desde la perspectiva económica, como el déficit de la seguridad social, una perspectiva economicista. Ambas perspectivas planteadas, que cada una de estas perspectivas sin duda tiene un nivel de complejidad inherente en sí mismo a la interna, pero en el debate público y por lo tanto en la producción de subjetividad hacia la vejez quedaban reducidas a hay muchos viejos, entonces hay que o rebajar las jubilaciones o hay que prolongar los años de vida. Y en lo sanitario necesitan atención médica. Sin duda, ambas perspectivas son bastante más complejas y ameritan una discusión a fondo, sobre todo cuando uno pone a dialogar eso con la perspectiva de derecho. Yo creo que esa tal vez ha sido la discusión de nuestro centro, ¿no? En las políticas públicas en estos años. Sí, en realidad uno de los principales temas que emergían en el primer trabajo que hicimos hace 15 años, donde entrevistábamos personas mayores y hacíamos grupos de discusión, es esta como disyuntiva entre que el envejecimiento no es un problema de uno, sino que es un problema de otros, ¿no? O sea, es un tema como ajeno. Viejos son los otros. Claro, o viejos, aquellos viejos son los trapos, viejos son los otros. Entonces hay como esta temática del doble paradigma de la que hablaba Robert, coexiste como en varios niveles. Entonces hay un primer tema que se vincula a las personas, digamos, ¿no? Cada persona y su proceso de envejecimiento. Y también tiene que ver con que, bueno, en algún momento todos vamos a llegar a la vejez, porque se supone que todos estamos viviendo más tiempo y ese todos no. Es un indicador de desarrollo humano. Te podés morir antes. Bueno, sí, claro. Una opción que tenés para no llegar. Sí. Pero en principio los datos promedio, digamos, implican que cada vez tenemos más expectativa de vida, esperanza de vida, como decimos los demógrafos. Pero puede pasar que, obviamente que hay temáticas que hacen que la gente se muera antes, digamos, pero en promedio estamos viviendo cada vez más tiempo. Entonces, esta cuestión implica, en primer lugar, un alargamiento de la vida de cada persona, no solo de las poblaciones, sino también de cada persona. Entonces, eso implica una conciencia que tiene que ver también con que, bueno, uno llega a los 60 y le quedan 25 años más de vida por vivir. Entonces, eso implica generar también si ustedes se ponen a pensar, son 25 años, es lo mismo que hay desde los 0 a los 25, de los 25 a los 50, o sea, es un montón de años en los cuales también tiene que ver con esto del proyecto de vida y el agenciamiento de las personas en relación con, bueno, ¿qué quiero yo de mi vida en estos próximos años, ¿no? Que implica también tener una conciencia de queda vida por vivir y esa vida otorgarle un sentido. Entonces esa es una de las primeras problemáticas que hay a nivel individual, ¿no? De esa conciencia de, bueno, ¿qué quiero yo de mi vida en esta etapa, digamos, que denominamos, como decía Robert hace un rato, construcción social, ¿no? O sea, socialmente vejez. ¿Cuándo empieza la vejez? ¿Cuándo empezamos a envejecer? ¿Qué entendemos por vejez? Ese fue uno de nuestros primeros desafíos a investigar, y había también una coexistencia de paradigmas en las propias personas de, bueno, sí, no, la vejez
es una cosa horrible, yo no me siento viejo, no quiero llegar a viejo. Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, o sea, había como una convivencia de, bueno, de esta tensión entre, no, yo no quiero ser viejo porque yo me siento bien y envejezco por afuera y tengo arrugas y tengo canas, pero por dentro me siento igual, ¿no? O me siento igual de joven. Y ahí entramos a convivir con estos atributos en los que estamos, digamos, profundamente inmersos en las sociedades occidentales, sobre todo más, que es el tema de la juventud, ¿no? O sea, ese tema de la eterna juventud, de que nadie quiere llegar a viejo, y eso implica por detrás que la vejez es una cuestión que no queremos, de la que no queremos saber, de la que no queremos hablar y a la que no queremos llegar, ¿no? Entonces, ahí hay como un bombardeo también mediático de la imagen de la vejez, ¿no? La vulnerabilidad de la vejez, el paradigma más negativo de la vejez como decrepitud, como aislamiento, como deterioro, ¿no? Y eso se acompaña junto con otro paradigma que es, bueno, no, las personas mayores pueden ser dueñas de su vida y pueden empezar a generar, digamos, acciones en pro de la protección de sus derechos, digamos, ¿no? Eso fue como una de las primeras cosas que empezamos a ver. Esto se traduce tanto a nivel individual, digamos, de las vidas de cada uno, como también de grupos sociales y de la sociedad toda, ¿no? Cuánto estamos condenando a la propia vejez, a la vejez como etapa, digamos, y eso, a propósito de la pandemia, surgió muchísimo, con mucha fuerza, el tema de los viejitos, el tema de al ser las personas mayores un colectivo relativamente vulnerable frente al COVID, ¿no? Empezó como una especie digamos, de encapsulamiento de las personas mayores, por el cual nos llamaban, nos consultaban bastante, y en el cual tuvimos que salir a hablar, bueno, Robert salió en particular bastante a hablar, ¿no? Del tema de qué está pasando, por qué digamos, de vuelta el aislamiento del viejo, de la persona mayor y ese enfoque más de asistencialismo, que vuelve a retrotraer a las personas mayores en una lógica de qué tenemos que hacer por ellas, ¿no? Claro, totalmente, porque justamente ahí ya hace bastantes años de eso, ¿no? Pero parte de este encuentro de disciplinas que después se fueron ampliando, sin duda, tiene que ver con empezar a darnos cuenta y a construir a su vez esta noción de que la vejez, ¿qué es la vejez, no? En esta pregunta que decía Mariana, bueno, y lo que nos decía, y la vejez es una construcción social, la vejez como la juventud es una construcción social, porque en esto que nos planteaban en aquellos años, ¿no? Estamos hablando 20 años atrás, que se nos planteaban de la vejez es un estado de ánimo, ¿no? Aunque el cuerpo sea viejo, la vejez es un estado de ánimo, con la noción como que un estado de ánimo viejo es algo malo y un estado de ánimo joven es algo bueno, ¿no? Y también de una noción de la juventud de una imagen social de la juventud muy estereotipada, porque cuando nos ponemos en esa perspectiva, en realidad, ¿qué estamos condensando cuando decimos juventud? Estamos pensando en la juventud, en las adolescentes que tienen la panza llena de estrías con 16 años porque ya han tenido 2 o 3 embarazos, capaz que alguno hasta producto de alguna situación totalmente indeseada, pero son niñas, adolescentes. O estamos pensando en ese varón que le faltan casi todos los dientes de adelante, ¿no? Que tiene 16 años y vive en un hogar o en una prisión en un hogar de prisión del INAU. ¿Eso es la juventud que estamos pensando? No, estamos pensando en un modelo hegemónico, clásico, ¿no? Que es el que marca. Y cuando hablamos de la vejez lo mismo, porque no estamos pensando la vejez como sinónimo de algunas personas viejas donde son personas admiradas, donde son personas queridas, sino que estamos pensando en la vejez desde el estereotipo del deterioro. Tal vez las demencias sean el estereotipo más grande en torno a eso. Estamos pensando en la vejez en torno a la vejez más vulnerada. Y es cierto, hay personas viejas que están muy vulneradas y hay personas viejas que están muy mal. Posiblemente en los residenciales
es donde viven las personas en los residenciales, en los hogares colectivos, las casas de salud, es donde viven las personas que están con mayor nivel de vulneración de sus derechos y capaz que con más dificultades de salud y de todo tipo. Ahora, es muy interesante esto, porque cuando uno pregunta, en general en las clases en psicología empiezo preguntando ¿cuántas personas viejas? No, personas viejas no, pues apunto al estereotipo central, digo, ¿cuántos viejos viven en casas de salud? No digo ni residenciales, apunto al estereotipo. Y en general nos plantean, no, casi todos, 80%, 50%, algunos dicen, no, 40%. Y es bien interesante porque nosotros, y eso es parte del encuentro que hemos tenido y de las cosas que hemos ido publicando, difundiendo datos desde nuestro centro, hay un 3% de personas que vive en residenciales. El 97% de las personas mayores vive en sus hogares. Y vive, bueno, ahora Mariana puede contar un poco más esas perspectivas, sí. Pero ese dato da cuenta de lo que es la construcción social que se hace de la vejez. Porque se hace una construcción social todavía desde este paradigma de los años 80, desde este paradigma de déficit, desde este paradigma de enfermedad. Y la vejez, los datos nos dicen que es otra cosa. Y que puede ser otra cosa. Ahora, cada sociedad construye el tipo de vejez que puede o que se va dando. Y esa construcción no es algo objetivo, es algo que tiene que ver con los discursos que se van instalando y que se van sosteniendo. Nuestro centro, justamente, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, es parte de esos discursos, en este caso contrahegemónico. Y ha tenido que ver con una línea muy fuerte nuestra, tiene que ver justamente con apoyar a las políticas públicas y generar conocimiento en torno a esas realidades, a esas situaciones. Es interesante porque nosotros tenemos cosas publicadas desde fines del siglo pasado, que también es interesante cómo a su vez nosotros hemos ido envejeciendo en este proceso, ¿no? Porque estamos hablando de 20 y pico de años de trabajo, ¿no? Nosotros éramos jóvenes en ese entonces, cuando empezamos con esto. Pero tenemos cosas publicadas de esos años, empujando hacia esta noción de la vejez como construcción social. Lo interesante es que en el año 2016, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se suscribió en el marco de la OEA, y que nuestro Parlamento la ratificó y por lo tanto tiene estatuto de ley en nuestro país, define a la vejez textualmente como la construcción social de la última etapa de la vida. O sea, algo de lo que veníamos empujando nosotros desde hace muchos años empieza a cristalizar, no solo por nosotros, porque ahí en el medio nos empezamos a encontrar tempranamente con académicos de otras partes del mundo, donde no, algunas redes que hemos empezado a trabajar, pero ya contaremos algo de las redes. Capaz que para no dispersarnos, quisiera capaz que vos, Mariana, podés contar algunos de los hallazgos que tenemos descriptivos en cuanto a la situación de la vejez, que discuten claramente ese paradigma de déficit y que en realidad demuestran que no tiene fundamento ese paradigma, tanto de déficit de dependencia como el paradigma de que las personas mayores están institucionalizadas, ¿no? Sí. Nosotros, una de las primeras inquietudes, cuando se inició en el país, se empezó a hablar del tema de cuidados y en relación con los cuidados del tema de dependencia. Trabajamos cuando éramos NIEVE, cuando éramos Núcleo Interdisciplinario de Envejecimiento, con el Instituto de las Personas Mayores, el INMAYORES, en una encuesta de detección de dependencia. A ellos les interesaba, después hubieron varias más, les interesaba saber cuántas personas mayores tenían dependencia, o sea, y requerían de algún modo de cuidados. Y bueno, y esa encuesta después dio datos bastante parecidos en otros estudios que se replicaron, en los cuales el 6% de las personas mayores tenían una dependencia severa. Una dependencia severa quiere decir que
las personas no pueden realizar actividades básicas de la vida cotidiana, ¿sí? Como ir al baño, comer o levantarse de la cama, o eso era un 6%. Después teníamos otro tanto, un 8%, 9% de personas que tenían una dependencia más leve, que se llama instrumental, o dependencia leve o moderada, que quiere decir que las personas pueden hacer sus actividades básicas de la vida cotidiana, pero requieren apoyo para otras actividades que llamamos de corte instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas mayores requieren apoyo de repente para ir a hacer los mandados o para comprar medicamentos o para realizar tareas pesadas, digamos, adentro de la casa. Entonces, en realidad, en este contexto nos queda un 85% de personas mayores que son completamente no dependientes, digamos, ¿no? Y eso es uno de los mitos, digamos, que también así como Robert hablaba recién de las casas de salud o de los centros de larga estadía, las personas mayores, muchas personas mayores son autoválidas. Obviamente esto también hay que pensar en las personas mayores como un colectivo heterogéneo, ¿no? Porque eso es uno de nuestros principales desafíos. Las personas mayores no son un colectivo homogéneo que podemos caracterizar, digamos, de la misma manera, sino que hay mucha heterogeneidad adentro de la población de personas mayores. Esta primera heterogeneidad se da por la misma edad, o sea, no es lo mismo hablar de personas mayores de 65, 70 años que hablar de personas mayores de 85, 90. Entonces ese es un primer eje de heterogeneidad, digamos, a través de la cual también cambia estos niveles de dependencia, ¿no? y de necesidades de cuidados. Otro eje transversal sustantivo es el del género, ¿no? De las mujeres y varones. Las mujeres viven más tiempo que los varones. Y hay mucho más mujeres en la población de personas mayores que varones. Otra de las cosas, también hay que pensar mucho en las distintas localidades de residencia, o sea, no es lo mismo una persona mayor que vive en una localidad urbana densamente poblada como es Montevideo que en una localidad rural, aunque en Uruguay la población rural también es poca, pero no es lo mismo vivir ser una persona mayor en el área rural o ser una persona mayor en un pueblo o en una ciudad chica o en una ciudad con más urbanización o más acceso a servicios, ¿no? Entonces eso es otro de los ejes también que hay que plantearse dentro de la heterogeneidad. Una de las cosas que está pasando en el país también, que han estudiado bastante los compañeros de sociología rural, es que justamente el área rural queda envejecida porque los jóvenes del campo no se dedican, se emigran, digamos, hacia las ciudades. Entonces, en las áreas rurales encontramos dos características diferentes al resto, que es que en la población de personas mayores hay muchos varones y a su vez, digamos, envejecidos, cada vez más envejecidos, y entonces no hay mucha posibilidad de contacto intergeneracional en estas áreas porque el campo se vacía, digamos, de gente joven. Bueno, y otra de las heterogeneidades que son bastante importantes en este país y que lo diferencia mucho del resto de América Latina y que también afectó mucho en este contexto de pandemia, es que hay muchas personas mayores que viven solas. Hay un 25%, en realidad es un 30% de personas mayores si contamos las personas y un 25% si contamos los hogares, que es una forma de medir distinta. Pero en cualquier caso hay un porcentaje muy alto de personas mayores que viven solas y otro porcentaje similar de 25% de personas que viven con su pareja, digamos, con una persona que tiene la misma edad en el hogar. Con lo cual tenemos un tema bastante importante que es, bueno, si las personas mayores no viven con otras generaciones, ¿cómo hacen para generar cuidados si los precisan, ¿no? o generar redes de apoyo si los precisan? En esa misma encuesta también y nosotros introdujimos una cosa que en general no están en los datos, que tiene que ver con qué distancia tienen las redes de personas mayores al hogar de la persona mayor. Porque uno puede decir, bueno,
las personas mayores viven solas, pero tienen un hijo a 1 cuadra, a 2 cuadras o a 10. ¿Sí? Eso era un porcentaje muy alto. O sea, personas mayores que tienen redes, no solo familiares, hijos, vecinos, nietos, amigos, cerca, digamos. Entonces, esa es otra forma también de empezar a comprender que, bueno, que las necesidades de las personas mayores no solo son o se plasman en los hogares, sino también en redes que circulan en la vida cotidiana, digamos. Y entonces, en ese sentido, una de las cosas que también trajo la pandemia es, bueno, como vino una ansiedad que curiosamente fue una ansiedad mucho más en la población joven o adulta joven que en las propias personas mayores. O sea, eso fue una cuestión muy... En las personas mayores no tenían... No les vino esa ansiedad, digamos, que le viene a los otros, ¿qué hago? ¿Cómo socorro al abuelo, a la cosa? Las personas mayores tienen una vida vivida y entre otras cosas han vivido otras pandemias también, entonces tienen también la experiencia de haber vivido otro de estos... de estas cuestiones, en particular, bueno, la gripe española es del año 1918, pero también estuvo la epidemia del sarampión o otro tipo de epidemias que las personas mayores ya de repente las han vivido, entonces no les generaba tanto esa cuestión ¿no? Era más lo que se construía desde la afuera que lo que las mismas personas mayores sentían, ¿no? Eso como que lo vimos bastante, sí. También. Pero esa propia construcción de la afuera, claro, hace a cómo uno se siente, o sea, cómo te ubican los demás, claro. Es como uno termina ubicándose, ¿no? Claro, entonces hubo ahí toda una cuestión de, bueno, ¿qué hay que hacer, ¿no? para que a la persona mayor no le falte nada y la persona mayor tampoco estaba tan mal, digamos. Entonces había una cuestión ahí de colocar a la persona mayor también como persona que necesita cosas o a la que hay que asistir, y en realidad la persona mayor también es sujeto de su propia, sujeto de derecho y es sujeto de su propia vida, y entonces también hay otro tema que emergió con la pandemia, que es el manejo de las tecnologías. Nosotros en el CIEN tenemos una rama específica que analiza el tema de las tecnologías digitales y de la inclusión digital de las personas mayores, que ha ido también aumentando un montón. Entonces, bueno, el uso, todos tuvimos que aprender en esta pandemia muchas cosas, y una de ellas fue el uso también de las tecnologías. Entonces, digo, también las personas mayores empezaron a generar más destreza con eso, pero sin duda yo creo que la ansiedad en las propias personas mayores era menor que la ansiedad que tenía el resto de la sociedad por lo que le estaba pasando a las personas mayores. Sí, ¿no? No sé si... Tal cual. Y ahora yo cuando te escuchaba, y vos decías, ¿no? Las necesidades de las personas. Volvimos a los años 80, ¿no? Volvimos a los años 70, el paradigma de necesidades, ¿no? Que fue lo que primó ante una situación casi que de anomia por momentos, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Inicialmente, ahora pasaron unos pocos meses y parece que pasaron tanto tiempo, pero es muy poco tiempo. Hace 3 meses atrás, al principio, todos estábamos viendo cómo nos acomodábamos a una situación que creo que la imagen claramente es de impacto, ¿no? Que nos impactó a todos en el pecho. Y bueno, ahí por suerte nosotros teníamos algunos acumulados para pensar esto. Nosotros tenemos toda una línea de trabajo en salud mental que también ha sido histórica desde los años 90, una línea en salud mental y demencias, donde nos ha permitido, bueno, tenemos ahí muchos trabajos ya a esta altura un acumulado de estudiantes que han pasado, que han hecho sus trabajos de grado, que han hecho trabajos de maestría, que hay trabajos de doctorado, que de alguna manera nos reafirman en algunas concepciones que venimos trabajando en relación a cómo ese viejo paradigma sanitario y de necesidades asistencial termina construyendo una noción de persona vieja donde se disocia la noción de persona de vieja, y la noción de persona se cae y queda de vieja, pero de vieja en función de este paradigma, no de vieja como, ¿no? De viejo como añejo o como sabio o como, ¿no? Sino de viejo como
caduco, como no, deterioro. Entonces, fácilmente desde otras edades y de la producción científica también a nivel mundial, uno ve producciones muy prejuiciosas donde toman básicamente determinadas patologías o trastornos mentales y se adjudican rápidamente a la vejez como que fuera algo natural, ¿no? Como que uno simplemente por ir envejeciendo va a ir teniendo determinadas patologías. Y es cierto, hay algunas patologías, algunos trastornos mentales que pueden tener más, predominar más en alguna edad que en otra, cuando uno después mira los datos de prevalencia, pero eso no quiere decir que sea patrimonio de la edad. Y lo mismo ha pasado con las demencias, ¿no? Que han marcado ese paradigma, posiblemente, la demencia, los deterioros cognitivos, que son, estamos hablando en Latinoamérica de un 9% posiblemente de las personas mayores que tengan estos trastornos. Y son tal vez los que ejemplifican más esa imagen de vejez asociada al deterioro. Claro, es muchísima gente. Ahora, también podríamos presentar al revés los datos y decir que en América Latina el 89% de las personas no tienen ningún trastorno cognitivo, las personas mayores no tienen ningún trastorno cognitivo. Estaríamos construyendo otra realidad si los presentáramos hacia los datos. En cambio decimos el 9%, ¿no? Y es cierto, ese 9% es bastante más a medida hay un corte ahí en los 80 años, como decías vos, Mariana, ¿no? Y ese 9% se incrementa bastante más a medida que avanza la edad. Pero esto dialoga muy bien con ese paradigma deficitario de la vejez y parte de los aportes que hemos podido realizar de esta línea se han logrado afortunadamente en esta relación que decíamos con las políticas, en lo que es el Plan Nacional de Salud Mental que se aprobó en marzo de este año, se aprobó unos 15 días antes de que saliera, sí. No, perdón, en febrero fue, porque fue del anterior gobierno, fue en febrero, fue un mes antes de la pandemia, donde se incluyen por primera vez en un Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, se incluye por primera vez la problemática de las personas mayores con demencia y se exhorta a generar conocimiento y sobre todo tratamientos no farmacológicos, que es toda una línea que venimos nosotros estudiando, investigando desde hace muchos años y que el propio plan cita nuestros trabajos en eso, donde bueno, es un paso más a un cambio de paradigma y un avance también en comprender algunas problemáticas y poder dar una perspectiva más ajustada. Desde esos acumulados que venimos, sobre todo en esa línea de salud mental, pero también en las otras, de todo lo que tiene que ver con esta construcción social de la vejez, es que nos ha permitido como poder en esta situación de pandemia identificar algunas cristalizaciones de sentido que podrían ser un enorme retroceso en las políticas, pero sobre todo vinculado a los derechos humanos, pero yo digo un enorme retroceso en las políticas y parece que estuviera hablando de algo que estuviera, ¿no? Como si hablara de los satélites geoestacionarios, ¿no? O de los cometas que circulan por ahí, que bueno verlos, ¿no? Y cuando digo un retroceso en las políticas, eso impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, en el sí mismo de cada uno, porque fácilmente se ha naturalizado esto que planteaba Mariana, ¿no? Esta ansiedad de que las personas mayores hay que hacer cosas por ellas, quédense en sus lugares. Y en estas nos han consultado en la prensa al principio, sobre todo cuando todavía no sabíamos muy bien cómo pararnos en torno a esto, nos han consultado. La primera pregunta era, ¿qué le dice a los hijos para cómo tratan a sus padres? ¿O qué le dice a la familia, cómo la familia debe de tratar a sus mayores, a sus adultos mayores, ¿no? Y uno decía, y yo lo que le diría es que le pregunten a ellos y que ellos vean también cómo los tratan a los demás, y ahí fue clave este dato, porque ¿por qué le tenemos que decir cómo hacer las cosas? ¿Porque no entienden?
Bueno, si no entienden, entonces sí hay que decir. Ahora, los datos parece que por lo menos el 90% entiende perfectamente, ¿no? El 95%. Pónganle que haya algunos que tengan dificultades, como decía Mariana, el 85% tiene independencia funcional. Entonces, ¿por qué hay que decirle cómo tienen que hacer las cosas? Y ahí hay un tema muy peligroso, porque se instaló desde ese prejuicio fácilmente naturalizado, que es lo que hemos salido a discutir en todo este tiempo, y creo que estamos logrando, afortunadamente, como generar una instancia de reflexión y de pensamiento en esto. Porque lo que venimos viendo, que la pandemia, la situación de pandemia por la propia, bueno, tempranamente también salimos a tratar de diferenciar lo que se había instalado, el discurso inicial de aislamiento social, a decir que en realidad teníamos que hablar de distanciamiento físico, que justamente en situaciones de distanciamiento físico hay que tratar de estrechar el lazo social, manteniendo el distanciamiento físico, ¿no? O sea, parecen cosas de retórica pura, pero no son, porque atrás de eso hay significados, y los significados son los que producen sensibilidad, subjetividad, y por lo tanto producen realidad. O sea, se construye la realidad discursivamente. Y lo que veíamos en esta situación con las personas mayores es que esta noción, este discurso social construido, naturalizado, hagan cosas por ellos, quédense en su casa, que los demás hagan cosas, transmitía una imagen casi como de un grupo de viejitos frágiles que estaban metidos abajo de la cama esperando que pasaran, cuando en realidad no era lo que pasaba con las personas mayores. Sí, pero a su vez, eso se aparece en la base de lo que seguramente pueden ser muchas situaciones de abuso y de maltrato. ¿Por qué? Porque queda naturalizado de que hay un otro que parecería que no es una persona, que no es alguien que tiene derechos y obligaciones, sino que es alguien que hay que hacer cosas para proteger su vida biológica, pasa a vincularse a las personas mayores solamente desde el componente del derecho a la vida y a la vida biológica, y eso se disocia del componente del derecho a la dignidad, que es inherente a cualquier persona. Eso es un clásico en la salud mental, digamos, es la base de cualquier política de salud mental desde la perspectiva de derechos humanos, pero eso se instalaba fácilmente. Bueno, eso es parte de la discusión que hemos estado, ¿no? Que estamos todavía, y parte de las cosas por las cuales nos interesa grabar este video, entre otras cosas, ¿no? Sí, en realidad es esa idea, ¿no? De la persona mayor congelada, o sea, ¿no? Es una, de que quedan quietos y hay que hacer algo por ellos. Otra de las, tratando de mirar este tipo de construcciones sociales, digamos, sobre la vejez, también otro de los temas que vinimos tratando en el Centro de Envejecimiento fue, generamos un monitoreo de medios en la campaña electoral del año pasado, del 2019, sobre qué se planteaba acerca de la vejez, tanto en los programas de gobierno como en los mismos medios de comunicación, en los programas de televisión, en la prensa escrita. Justo ahora estamos terminando el informe para publicar y realmente nos damos cuenta ahí, mirando ese tipo de cosas, esto que hablamos de la construcción social, o sea, la configuración que se hace de la idea de vejez desde afuera, digamos, no se instala una cuestión que no responde a la realidad de las personas mayores como sujetos de derecho y como incorporadas a la vida social. En los programas de gobierno de todos los partidos políticos hay siempre tópicos, digamos, que temas específicos para trabajar con la vejez. Pero luego, cuando nos trasladamos a mirar lo que pasaba en los medios de comunicación, las discusiones eran sobre el sistema de seguridad social y sobre el invierno demográfico y sobre que el envejecimiento no nos va a dejar la sustentabilidad fiscal y económica. O sea, se instalaban cuestiones a nivel mediático que incluso distaban mucho también del tratamiento en los partidos políticos. O sea, si bien
todos los partidos políticos destinaban, o casi todos, la gran mayoría, una parte importante de sus programas a ver cómo el tema de la seguridad social, también había otros temas, digamos, en los partidos, otras acciones o otras formas, digamos, de ver la vejez. Sin embargo, cuando uno se traslada a los medios de comunicación, a ver qué recoge la prensa en la campaña electoral, qué recoge era realmente muy llamativo cómo de vuelta volvemos a esta lógica de la vejez como un perjuicio ya a nivel social por el tema de las jubilaciones, el peso de las jubilaciones, el déficit del sistema. Eso por un lado. Y después por otro lado, una cosa muy llamativa era los propios candidatos, la imposibilidad de los propios candidatos a presidente de pensar la vejez. Entonces eso también nos llamaba mucho la atención. En particular había un programa que se llamaba De Cerca, que en TV Ciudad, que entrevistaban, Facundo Ponce León entrevistaba a los candidatos y tenía una pregunta específica sobre la vejez, sobre cómo veían ellos su vejez o la vejez, y es increíble, o sea, la propia reacción de los propios candidatos a presidente, unos más viejos y otros menos viejos, caían en esta cuestión del paradigma de la vejez. No sé, no lo pensé, qué horrible, no sé qué voy a hacer, o sea, como una cosa muy alejada, ¿no? Esa cosa de que la vejez no es un tema que haya que trabajar, digamos, del que haya que ponerse a pensar, y Uruguay es de las sociedades más envejecidas demográficamente. Entonces, si no nos ponemos a pensar en la vejez y a trabajar en la vejez en la vida cotidiana desde una lógica no tan condenatoria y no tan deficitaria y negativa, y digamos, eso realmente es una cuestión que nos tenemos que preguntar un poco todos, porque el mismo tratamiento en esta circunstancia, en este caso, el rol de los medios de comunicación es clave, ¿no? Es central, y realmente es muy complejo ver cómo el tratamiento del tema en los medios de comunicación también alimenta esta construcción social de decir, bueno, los viejos, el tema de la vejez no está instalado ni para conversar ni para trabajar en temas de políticas públicas desde una perspectiva de derechos, digamos. Es terrible, eso es, digamos, la asociación y la preeminencia de ese paradigma de la vejez negativa, de la vejez, yo qué sé, del viejo, como, digamos, es realmente complejo, porque vemos que sigue, ¿no? Sigue, se perpetúa, se instala, digamos, desde los propios actores políticos que son claves en la agenda. Entonces, yo qué sé, es como complejo, digamos, hay que empezar a conversar estas cosas desde otro ángulo, no sé, de otra manera. Y bueno, como verán, nosotros podemos seguir todo el día y tenemos 1000 cosas más para poder decir, pero capaz que solamente dos para ir cerrando, por lo menos, si no se nos va a caer desmayado. No sé pero estaba pensando como en dos proyectos que están ahí en la vuelta, digo, también como para plantear otras perspectivas, porque a partir también de esto de los medios y recogiendo algunas experiencias que en algún momento hicimos con gente de Bellas Artes también, ¿no? En la relación vejez, envejecimiento, arte, cultura, es toda una línea ahí que está preciosa para trabajar. Y tenemos un proyecto ahí el de cine, ¿no? El Festival de Cine, que quedó trunco ahora, quedó, ¿cómo se llama? Cuando queda algo detenido hasta tanto pase la interrumpido, la digamos, suspendido. Claro, pues ya tendría que estar los premios. Es un festival de cortos que ahí en la página del CIEN están los links, que hicimos un llamado de cortos sobre el tema de la vejez y envejecimiento. Recibimos ¿cuánto? 3.000. Un montón, 3.000, sí, muchos de ellos, la mayoría no, era gente que tenía un corto de cualquier cosa y lo mandaba. Pero fue impresionante y hemos recibido, para que tengan una idea, de países tan lejanos como pueden ser, yo qué sé, Pakistán, India,
Israel, Polonia, Sí, sí. bueno, ni que hablar Latinoamérica, España, Italia, desde África, desde Oceanía, ¿no? Es impresionante. Vamos a ver en qué deviene eso, Sí, pero pero es una cosa de estas para conversar justamente para esto de cómo se instala el tema de la vejez y el envejecimiento. El cine, por suerte también en las grandes producciones de cine, digo, han empezado a instalar también la temática. Han empezado a ver películas que tratan el tema de la vejez, el tema del deterioro cognitivo, el tema del Alzheimer, incluso el tema del sexo en la vejez, que también es otro tabú, la sexualidad, digamos, la sexualidad tabú. en la vejez como si no existiera, y entonces, por suerte el cine, también yo creo que a medida que envejecen los propios productores y directores de cine, me parece que empiezan a instalar también estas cosas, pero esto también justamente es para llamar a cómo la realización de cortos, digamos, cinematográficos pueden presentar el tema de la vejez o el devenir de la vida también como curso de vida, como trayecto, y se han presentado un montón de producciones. Se vio detenida toda la evaluación y todo eso, ahora supongo que en noviembre se vuelve a reeditar y a sacar los resultados del concurso, pero igual nos dio mucha alegría la cantidad de proyectos que se presentaron para eso. Esa cuestión de cómo vemos la vejez, ¿no? O sea, cómo vemos la vejez en otros, digamos, en la pantalla, en otra. Y entonces esa es otra línea que para nosotros es con cine universitario, ¿no? Sí. Y después lo otro que andamos ahora en relación a esto, ya específicamente el tema de la pandemia, a partir de esto que ha pasado con el tema de los residenciales principalmente, ¿no? A nosotros nos ha impactado muchísimo la acción de suspender las visitas, ¿no? Cuando en realidad no hay un protocolo que diga, es más, el protocolo, en los residenciales, ¿no? El protocolo lo que dice es que deben delimitarse y tratar de mantenerse con condiciones de bioseguridad. Pero como estamos ahora nosotros acá, ¿no? Con determinadas distancias físicas, pero eso no implica suspender las visitas, y sin embargo en los hechos se han suspendido las visitas, con todo lo que implica, por un lado porque se ha naturalizado, que se hace por el bien de los demás, ¿no? Para protegerlos. Ahí tenemos el efecto que decíamos hoy al principio, como una medida que pretende ser de cuidado puede terminar generando abusos y maltratos de todo tipo. En los hechos no se está evaluando el impacto que está teniendo y que posiblemente tenga eso en la salud mental de las propias personas involucradas. Eso no se está evaluando, ni siquiera está en discusión. Somos nosotros los primeros que ponemos en discusión eso. Y tenemos bastante evidencia empírica y literatura acumulada para fundamentar eso, claramente, ¿no? Desde la perspectiva de salud mental. Entonces, la línea que andamos ahora con eso, en breve estamos convocando, vamos a hacer un seminario web en conjunto con otros académicos de otros países, de España, Bolivia, México, Argentina, sobre la situación de los residenciales, y a continuación de eso estamos convocando a la sociedad civil para que se pueda organizar, vamos a hacer un taller específico para que se pueda organizar, no sé si a través de una asociación o un grupo, no sé qué, que pueda, veamos qué formato toma eso, pero que pueda haber un control de la sociedad civil en el tema de los residenciales, porque eso es lo que está faltando acá en las políticas públicas en torno a los residenciales. Hoy no hay un control, hay contratos individuales de los sujetos con empresas o con agrupaciones, en el caso de los hogares con comisiones que administran, en el caso de los residenciales con empresas o con emprendimientos, ¿no? Donde hay contratos individuales, donde las personas quedan en un contrato individual. Lo que necesitamos sí es cierto, hay un control en nuestro país en ese sentido, tiene una política avanzada que tiene la posibilidad de un control por parte del Estado, y cosa que es todo un avance, porque eso que parece como obvio en otros países no existe. Bueno, lo que necesitamos ahora es un control de la sociedad civil que pueda
ver cuáles son las condiciones en que están las personas y buscar mecanismos de mejora y de dignidad, de dignificación de las personas. Y por otro lado, empezar a cuestionar el modelo que tenemos de residenciales, donde ya hace tiempo que no hemos cuestionado, pero está concebido como una extensión del sistema sanitario, cosa que es un error enorme, porque un residencial debería ser un lugar donde viven las personas, debería ser concebido como un centro de cuidado y no como una extensión del hospital. En todo caso, las personas tienen su cobertura asistencial médica, afortunadamente, por medio de sus prestadores de salud público o privado. El residencial debería ser un centro de cuidado, no una extensión del sanatorio o del hospital, o del manicomio, como a veces se concibe. Entonces, bueno, en eso andamos ahora también y una nueva alianza con el tema de nos interesa fundamentalmente la participación de la sociedad civil, de las propias personas mayores organizadas. En este caso estamos convocando a familiares de personas que viven en residenciales, a las propias personas que viven en los residenciales y a futuros usuarios de residenciales. Bueno, no sé qué suerte correremos, pero nos interesa pila esto. Sí, y ya para terminar, en todo caso, otra de las cosas que pasó en esta pandemia fue el fortalecimiento de redes de académicos. Empezamos, esto ha generado como mucha inquietud y mucho intercambio a nivel de distintos actores académicos de distintas partes del mundo, y como hicimos, esta cuestión se vuelve un trato cotidiano, esto de las conferencias por Zoom, por Webex, todos estamos acostumbrados a eso, se han intensificado muchos contactos de redes. Entonces tenemos la Red Iberoamericana de Psicogerontología, de la que somos parte, y que ahí se está generando una encuesta vinculada a cómo las personas mayores han vivido la pandemia. También tenemos a nivel más... Está empezando a dar algunos resultados que son bien interesantes, que eso contradicen esto de los pobres viejitos, justamente. Claro, y esa es una encuesta en varios países, digamos, de América Latina. Por otro lado, también estamos en las redes de envejecimiento, particularmente los demógrafos de la Asociación Latinoamericana de Población. Hay un trabajo también en el que se quieren comparar no solo los datos de contagios y muertes en los países por COVID, sino también las políticas que se han generado, o sea, cómo las diferentes políticas que se han generado en los países, teniendo en cuenta la población de personas mayores o no, y si eso eventualmente afectó el tema de cómo se ha comportado el COVID. Y después, a nivel demográfico más mundial, también está el Instituto Max Planck, que es un instituto bastante conocido a nivel demográfico, que también estamos colaborando con ellos en el registro de datos de Uruguay, porque una de las cosas que pasó en Uruguay también, de la que no hablamos, es que las personas mayores no son las más contagiadas por la pandemia tampoco. Entonces eso también es otra de las cuestiones a conversar, digamos, ¿no? Que no han sido las pocas muertes que tenemos, la edad promedio de la muerte es de 73 años, pero eso no implica que los contagios necesariamente sean entre personas mayores. Hay muchas veces que las personas más jóvenes son las más contagiadas, digamos. Entonces, también es relativizar un poquito esos datos, y a medida que uno los hace comparativos, así en redes internacionales, regionales, etcétera, también siempre es un elemento más, ¿no? de interpretación del país en comparación con los otros contextos. Y no sé. Podemos seguir hablando, pero ya hasta acá es hora de ir a almorzar. Así que muchas gracias. Gracias.